Los parques nacionales y los bosques esconden secretos tan bien como las profundidades del espacio o las inexploradas profundidades oceánicas. Desde las brumosas laderas de las Great Smoky Mountains hasta los desiertos cañones de Idaho, desde el desierto cercano al Área 51 hasta los helados senderos de Alaska, la gente desaparece como si hubiera sido borrada del mapa. Quedan tras de sí extrañas pistas, un todoterreno abandonado con las llaves puestas, un perro que regresó sin su dueño, un teléfono en My Name y huellas que no conducen a ninguna parte. No hay signos de lucha ni sangre, solo la sensación de que alguien invisible está moviendo las piezas de un tablero. La misteriosa desaparición de Mike Heron en las Great Smoky Mountains sigue siendo uno de los casos sin resolver que plantea muchas preguntas. Michael Edwin Heron, conocido como Mike, un residente de 51 años del este de Tennessee, fue visto por última vez el 23 de agosto de 2008, aproximadamente a las 11 de la mañana, cuando partió en su todoterreno hacia el denso bosque cercano a su casa en Bell Branch Road, en el condado de Blount, Tennessee. Esta apartada carretera de un solo carril bordea el Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes, lo que hace que la zona sea remota y de difícil acceso. A pesar de una búsqueda exhaustiva, la única pista fue el quad abandonado de Mike, que tenía las llaves puestas, estaba en marcha y tenía el interruptor de emergencia apagado. No se encontraron huellas, restos de ropa, manchas de sangre ni restos que indicaran la presencia de Mike. Las autoridades creen que pudo haberse perdido o haber sido secuestrado, mientras que su familia sospecha que se trata de un delito. Años después, el misterio de la desaparición de Mike sigue sin resolverse. Mike, que medía alrededor de 1,78 m y pesaba aproximadamente 84 kg, vestía una camiseta roja descolorida, pantalones cortos caqui y sandalias el día de su desaparición. Tenía rasgos distintivos, una cicatriz de mordedura de serpiente en la pierna, una cicatriz quirúrgica detrás de la rodilla, un tatuaje en la parte baja de la espalda y varias coronas dentales. A pesar de su hipertensión leve, Mike estaba en buena forma física. Nacido en el este de Tennessee, se graduó en el Instituto Lanier, donde jugaba al fútbol americano. Luego trabajó como jardinero para el departamento de parques. Fundó la exitosa empresa constructora Mike Heron Builders, donde también trabajaban sus hijos, Matt y Andy. En 2007, la empresa vendió la mayor parte de sus activos, evitando así las dificultades financieras durante la crisis de 2008. Mike conocía bien la zona de Happy Valley, era propietario de una granja de 100 acres con ganado y disfrutaba de la espeleología y el senderismo en el Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes. Happy Valley es una pequeña comunidad de unas 500 personas, situada en un estrecho valle en la frontera noroeste del parque. El Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes, con una superficie de 522.419 acres, abarca las montañas Blue Ridge y se extiende a ambos lados de la frontera entre Tennessee y Carolina del Norte. Fundado en 1934 e inaugurado oficialmente en 1940, atrae a aproximadamente 12,5 millones de visitantes al año, lo que lo convierte en el parque nacional más popular de Estados Unidos. El Sendero de los Apalaches, que conecta Georgia y Maine, lo atraviesa. La mañana del 23 de agosto de 2008, Mike llamó a su hijo Andy alrededor de las 9:30 a.m. para decirle que salía de su apartamento en Maryville para recoger una cortadora de césped y un remolque para cortar el césped de la propiedad de Happy Valley. También dejó un mensaje de voz a Matt con la misma información. Mike visitaba a menudo su granja y tenía previsto cortar el césped de una propiedad vecina, propiedad de unos misioneros. Andy, que no estaba en casa, le sugirió a su padre que recogiera la cortadora él mismo,
ya que vivía a media hora de distancia. Más tarde, Andy vio a Mike en Gateway Road con un remolque en dirección a Bell Branch Road. Alrededor de las 11 a.m., un vecino vio a Mike caer en la entrada de su casa mientras transportaba el equipo, y media hora más tarde lo vio en una cuatrimoto, saludando con la mano mientras pasaba. El domingo 24 de agosto, la madre de Mike, Alma, se preocupó al no poder localizarlo y se lo comunicó a Matt y Andy. Estos revisaron la casa de Mike y encontraron su camioneta con la cortadora y el remolque, pero Mike no estaba por ninguna parte. El lunes 25 de agosto, preocupados por la falta de noticias, sus hijos comenzaron a buscarlo. Todo parecía normal en el apartamento de Mike en Maryville, pero en la granja se dieron cuenta de que su camioneta estaba aparcada en un lugar inusual. Las ventanas estaban abiertas, las puertas sin cerrar, y sus llaves, su identificación y su dinero seguían dentro. La nueva moto cuatrimoto de Mike había desaparecido, lo que hizo sospechar que había sufrido un accidente. Ese mismo día, Matt y Andy denunciaron la desaparición al 911 y, poco después, se inició una búsqueda en la que participó la oficina del sheriff del condado de Blount. La lluvia dificultó los esfuerzos de los buscadores y la búsqueda se pospuso hasta la mañana siguiente. El martes 26 de agosto, alrededor del mediodía, un amigo de la familia encontró el quad de Mike a una milla de su casa, cerca de Happy Valley Loop, junto a una cabaña abandonada. El quad estaba abandonado entre la espesa maleza, con el contacto puesto y el interruptor de emergencia apagado, lo cual era inusual en Mike. A pesar de la participación de más de 50 voluntarios, helicópteros, perros y drones, no se encontró ningún rastro de Mike. La lluvia dificultó la búsqueda, e incluso los perros rastreadores no encontraron nada. La búsqueda oficial se suspendió el 29 de agosto de 2008, pero en enero de 2009 se encontraron ropa y huesos que no pertenecían a Mike. La familia organizó una caminata por Mike anual y ofreció una recompensa de $15,000, pero no han surgido pistas. Los hijos de Mike descartan la posibilidad de que se haya marchado voluntariamente, haciendo hincapié en su amor por su familia y en la ausencia de depresión o enemigos. Las teorías van desde un accidente hasta un delito relacionado con las drogas, pero ninguna ha sido confirmada. La desaparición de Mike Heron sigue siendo un misterio, lo que sirve como un conmovedor recordatorio de la importancia de la precaución en la naturaleza. Informe siempre de su ruta, lleve provisiones suficientes y manténgase alejado de las zonas peligrosas. La desaparición de Todd Hoflander y su fiel perra Ruby en la naturaleza de Idaho es una historia que comenzó como una trágica pérdida y, 10 años después, se convirtió en un misterio. El caso está lleno de contradicciones y preguntas sin resolver, lo que ha dado lugar a especulaciones sobre lo que realmente ocurrió en esa desolada zona natural. A finales del verano de 2010, Todd Hoflander, de 39 años, junto con su amigo Jeff y su labrador negro Ruby, se fueron de excursión a la zona natural de Seven Devils, en Idaho. Su objetivo era explorar la zona antes de la próxima temporada de caza de ciervos. Durante la excursión del 27 de septiembre, Todd se lesionó la rodilla, lo que le obligó a él y a Jeff a separarse. Todd y Ruby se dirigieron a la cabaña McGaffrey por una ruta más fácil, mientras que Jeff continuó hacia el río Snake. Acordaron que Jeff volvería a buscar a Todd en barco. Desgraciadamente, cuando Jeff y su padre, Steve, llegaron a la cabaña, Todd no estaba allí. A pesar de la búsqueda inmediata, no pudieron encontrarlo, y al caer la noche, se vieron obligados a regresar. Al día siguiente, 28 de septiembre, se pusieron en contacto con la oficina del sheriff, que inmediatamente puso en marcha una operación de búsqueda y rescate a gran escala.
La búsqueda, en la que participaron helicópteros, patrullas a pie con caballos y mulas y equipos de perros, se prolongó durante 18 días. El terreno accidentado, con sus empinadas laderas, acantilados y densa vegetación, dificultó considerablemente la operación. A pesar de todos los esfuerzos, no se encontró ningún rastro de Todd. El 6 de octubre, un hombre llamado Tom Lindsay se puso en contacto con la oficina del sheriff y, utilizando la radiestesia, afirmó que Todd se encontraba cerca de Barnard Creek. Según él, Todd estaba vivo y debía estar en el primer barranco a la derecha del arroyo. Desgraciadamente, esta información no se tomó en serio. El 15 de octubre ocurrió algo sorprendente. Un grupo de turistas se topó con un labrador negro. El perro no llevaba collar ni mochila, pero se comportaba como si respondiera a los nombres de Todd y Ruby. Pronto quedó claro que se trataba efectivamente de Ruby, viva y bien. Los intentos de utilizarla para encontrar a Todd no tuvieron éxito. Durante la investigación, la policía interrogó a Jeff. Su historia fue corroborada por las fotos de su excursión, pero no superó la prueba del polígrafo, lo que despertó sospechas. Durante el interrogatorio, Jeff también dijo que Todd llevaba consigo el revólver Magnum 44 de su difunto padre. Poco después, el padre de Jeff, Steve, interrumpió el interrogatorio y Jeff abandonó la comisaría. La esposa de Todd, Julie, dijo que la relación de Todd con Jeff y Steve era tensa y que ella sentía que Jeff a veces se comportaba de manera extraña. También mencionó que Jeff era cruel con su perro, lo que le hacía quedar mal. Además, Julie contrató a un detective psíquico que sugirió que Todd había sido disparado accidentalmente y enterrado en otro lugar, pero esta versión tampoco se confirmó. Pasaron casi 10 años antes de que se produjera un nuevo giro en el caso. El 27 de abril de 2020, un cazador descubrió restos humanos, una mochila y una cámara en la zona de Barnard Creek. El lugar del hallazgo se encontraba a unos 60 metros del sendero por el que se cree que Todd estaba caminando. Entre los objetos encontrados había una mochila y otros artículos que la esposa de Todd confirmó que le pertenecían. Solo se encontraron restos óseos parciales. Debido a la densa vegetación, el lugar donde se encontraron los restos era difícil de localizar desde el aire. Cabe destacar que no había huellas de animales en la ropa, lo que descartaba la posibilidad de un ataque animal. Sin embargo, nunca se encontraron el revólver y las botas de Todd. A pesar de confirmar la identidad de Todd mediante análisis de ADN, nunca se determinó la causa oficial de la muerte. Este caso sigue siendo uno de los misterios más inexplicables. ¿Por qué se encontró a Todd tan lejos del sendero? ¿Qué le pasó en la rodilla que le hizo alejarse tanto? ¿Por qué no respondió a las llamadas de los equipos de búsqueda? Es especialmente intrigante el hecho de que su perro Ruby fuera encontrado vivo y en buen estado en una zona que parecía haber sido registrada minuciosamente. También resulta confuso que Jeff no superara la prueba del polígrafo y su comportamiento, tal y como lo describe Julie. Curiosamente, la predicción del zahorí Tom Lindsay resultó ser más precisa que la información del medium. Señaló Barnard Creek, donde finalmente se encontraron los restos. Esto añade aún más misterio a la historia. ¿Qué pasó con el revólver y las botas de Todd? Esto sugiere un posible delito. Sin embargo, la falta de otras pruebas nos deja más preguntas que respuestas. Como muchos otros casos de personas desaparecidas, la historia de Todd Hoflander sigue sin resolverse. Situado en el corazón de los Montes Apalaches, el Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes no solo es el parque nacional más visitado de Estados Unidos, sino también el escenario de una de sus historias más misteriosas y trágicas. En su vasta extensión se encuentra Cades Cove, un valle pintoresco pero misterioso que se convirtió en el escenario de la desaparición de Dennis Martin, de 6 años.
Para la familia Martin de Knoxville, Tennessee, el fin de semana del Día del Padre era una tradición muy querida. Lo pasaban en Cades Cove, donde les encantaba hacer senderismo y observar la fauna. En junio de 1969, la tradición continuó cuando William Martin, su padre Clyde y sus dos hijos, Douglas de 9 años y Denise de 6, se embarcaron en una excursión de 20 kilómetros. Era la primera excursión de Dennis con su padre, y el niño seguía alegremente el ritmo de los adultos. El 14 de junio, después de reunirse con unos amigos de la familia en Spencefield, los niños decidieron dar una sorpresa a los adultos. Acordaron separarse y acercarse sigilosamente a ellos desde diferentes direcciones. Denise, que llevaba una camiseta roja brillante, se puso en marcha solo. Su padre, William, vio marchar a su hijo, pero cuando los niños regresaron unos minutos más tarde, Denise no estaba entre ellos. La familia comenzó inmediatamente a buscar a Denise, pero sus llamadas no obtuvieron respuesta. Cuando quedó claro que el niño había desaparecido, su abuelo Clyde emprendió una larga caminata para llegar a la estación de guardabosques más cercana y denunciar la desaparición. Cuando llegó, a las 8:30 p.m., habían pasado 4 horas y media desde la desaparición de Denise y se había añadido otra complicación a la operación de búsqueda. Había comenzado una fuerte tormenta. El Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes carecía de un plan claro para operaciones de búsqueda y rescate a gran escala. Esto dio lugar a una búsqueda caótica y descoordinada en la que participaron más de 1.400 voluntarios, incluidos Boy Scouts y equipos de rescate de estados vecinos. La falta de coordinación y el gran número de personas involucradas probablemente hicieron que cualquier pista potencial resultara inútil. A medida que continuaba la búsqueda, surgieron numerosas teorías y suposiciones, incluidas las de psíquicos y personas que afirmaban tener habilidades sobrenaturales. Un psíquico afirmó que Denise se había caído por una pendiente empinada, mientras que otro sugirió buscarlo entre los árboles. Todas estas teorías resultaron ser callejones sin salida. El FBI se involucró. El agente Jim Wright investigó la posibilidad de un secuestro. Sin embargo, no encontró pruebas de enemigos o personas sospechosas relacionadas con la familia. Sin embargo, la familia Martin se fijó en un hombre no identificado llamado Sr. Cooper, que actuaba de forma sospechosa en la zona de búsqueda. Aún más extraño fue que una mujer que se hacía llamar psíquica se puso en contacto con la madre de Dennis y le advirtió sobre este hombre, lo que hizo sospechar que podrían estar trabajando juntos. Entre otras pruebas, se encontraba un informe de Harold Key, que oyó un grito angustioso y vio a un hombre sospechoso abriéndose paso por el bosque a unos 11 kilómetros del lugar de la desaparición. Sin embargo, las autoridades consideraron que estos sucesos no estaban relacionados, debido a la gran distancia que los separaba. A pesar de los enormes esfuerzos y la participación de cientos de personas, la búsqueda se suspendió oficialmente después de 2 semanas. La familia Martin, sin perder la esperanza, ofreció una recompensa de $5,000 por cualquier información que pudiera conducir al regreso de su hijo. Desgraciadamente, el 11 de septiembre de 1970, la búsqueda se suspendió oficialmente. La desaparición de Dennis Martin sigue siendo uno de los misterios más famosos y sin resolver de la historia de los parques nacionales de Estados Unidos. La falta de pistas definitivas ha dado lugar a multitud de teorías, entre ellas la muerte a causa de animales salvajes, hipotermia o incluso secuestro. En 1985, unos cazadores de ginseng se topó con unos restos que se cree que pertenecen a un niño. Sin embargo, por miedo a ser arrestados, no lo denunciaron inmediatamente. Cuando finalmente llamaron a la policía casi 2 décadas después, la búsqueda no dio ningún resultado. La tragedia de Dennis Martin provocó cambios significativos en los procedimientos de búsqueda y rescate del Servicio de Parques Nacionales, lo que en última instancia ayudó a salvar muchas otras vidas.
Sin embargo, para la familia Martin, estas reformas llegaron demasiado tarde y su hijo nunca fue encontrado. En octubre de 2014, Kenny Beach publicó un comentario en YouTube que dio inicio a este misterio. Afirmaba haber descubierto una cueva inusual en forma de M cerca de la base aérea de Nellis. Al acercarse a ella, sintió que todo su cuerpo temblaba y se sintió invadido por una inexplicable sensación de pavor. Esta experiencia le intrigó tanto que prometió volver para explorar la cueva. Kenny grabó un vídeo en el que detallaba sus planes. Estoy buscando la cueva que encontré, pero la última vez que estuve aquí no llevaba ningún arma, y algo en esa cueva me asustó. De todas las cuevas en las que he estado, esta fue la que más me hizo temblar. Cuanto más me acercaba, más temblaba mi cuerpo. Y me dije a mí mismo, vale, ahora no voy a entrar ahí, pero algún día volveré. Kenny destacó que la cueva se encuentra en un terreno accidentado, sin carreteras ni senderos. Planeaba armarse con una linterna y una pistola para poder entrar esta vez y desentrañar su misterio. El 10 de noviembre de 2014, Kenny emprendió su última expedición. Cuando no regresó, se inició una operación de búsqueda. El 22 de noviembre, su teléfono móvil fue encontrado cerca del pozo abandonado de la mina M, pero Kenny no apareció por ninguna parte. Tras varias semanas de búsqueda infructuosa, el caso fue suspendido, dejando muchas preguntas sin respuesta y teorías sin resolver. Entre las principales teorías sobre su desaparición se encuentran: caída accidental. Podría haber caído en uno de los numerosos pozos mineros o haber sufrido las duras condiciones del desierto. Temperaturas extremas, deshidratación o desorientación. Algunos especulan que pudo haberse encontrado con personas peligrosas, como traficantes de drogas o contrabandistas. Quizás Kenny decidió empezar una nueva vida, dejando todo atrás. Otros creen que pudo haber habido fenómenos paranormales. Esta teoría se ve alimentada por el hecho de que Kenny estaba buscando una cueva en el llamado Valle de los OVNIs, no lejos de la famosa Área 51 y la base aérea de Nellis. Los aficionados a los fenómenos paranormales creen que la cueva M podría estar relacionada con los sucesos inexplicables que llevaron a su desaparición. La trágica historia de Kenny Beach sirve como un sobrio recordatorio de los peligros que puede entrañar la naturaleza salvaje. Su vídeo de YouTube sigue siendo visto por personas que buscan respuestas. La misteriosa Cueva M sigue sin descubrirse, y la desaparición de Kenny Beach sigue rondando las mentes de aquellos que creen que hay algo más que un simple accidente. El Monte Marathon, en Alaska, es famoso por su carrera anual, que tiene lugar el 4 de julio. Esta agotadora carrera de 5 kilómetros cuenta con una empinada subida y bajada, con un desnivel de aproximadamente 900 metros. El recorrido está lleno de peligros y los participantes se enfrentan a un terreno difícil. Establecida en 1915, la ruta de la carrera se ha convertido en una tradición emblemática para los lugareños y atrae a entusiastas de los deportes extremos de todo el mundo. Cada año, cientos de corredores acuden a Seward para poner a prueba su fuerza y conquistar la cima. Sin embargo, a lo largo de los años, la carrera se ha visto empañada por lesiones, accidentes e incluso resultados trágicos. El 4 de julio de 2012, Michael Paul Lemaitre, de 65 años, decidió participar en esta legendaria competición. Era un esposo, padre y abuelo cariñoso, además de un corredor apasionado. Nadie podía imaginar que esta carrera sería la última. Ese día, Lemaitre desapareció sin dejar rastro, dejando a su familia y amigos desesperados en busca de respuestas. Michael no era un atleta profesional, pero su pasión por correr y su deseo de desafiar la Mount Marathon
eran incomparables. A pesar de los riesgos, estaba decidido a completar el recorrido. Fue visto por última vez cerca de la cima, donde se estaba quedando atrás con respecto a los demás corredores. Aunque no podía competir en velocidad con los participantes más jóvenes, su perseverancia inspiraba respeto. Cuando Lemaitre no regresó tras terminar la carrera, sus seres queridos dieron la voz de alarma. Rápidamente se organizaron equipos de búsqueda que peinaron la montaña con la esperanza de encontrar algún rastro de él. He aquí un extracto de un reportaje real mostrado en el programa de televisión Alaska Police. Nos llamaron para una operación de búsqueda y rescate. Un hombre de 66 años que subió a la cima está desaparecido. Fue visto por última vez alrededor de las 6:00 p.m. y ahora son las 9:30 p.m. Participaba en la carrera por primera vez. El helicóptero está listo para despegar y se ha enviado a un observador con él. Fue visto por última vez cerca de la cima, junto a 2 acantilados, donde la altura alcanza los 90 metros. El terreno allí es peligroso. El tiempo se acaba. En 1 hora, la temperatura bajará a 4 grados centígrados. Nos quedan unos 40 minutos de luz diurna. Pronto comenzaremos la evacuación. Es demasiado arriesgado quedarse allí. El monte Marathon suele atraer a principiantes que subestiman su dificultad, y para algunos esto resulta ser un error fatal. La policía envió al experimentado rescatista David Lorraine a las laderas. No conozco muy bien esta montaña, pero si se necesita una operación de rescate, soy yo quien tiene que actuar, dijo. El sendero, que por la mañana parecía transitable, se había convertido por la tarde en un torrente embravecido, donde un paso en falso podía provocar una caída desde una altura comparable a la de un edificio de 30 pisos. El sendero está resbaladizo, las rocas están mojadas, la gente corre, resbala y, en un instante, todo acaba con una caída al abismo, explicó Lorraine. En climas fríos y con mucha humedad, la hipotermia se instala rápidamente, sobre todo si la persona está mojada. De repente, la policía oyó el grito de auxilio de una mujer procedente del bosque. «¿Me veis? Ya voy. Quédate donde estás», gritó el rescatador. La mujer herida llevaba pantalones de correr rotos, temblaba de frío y estaba completamente mojada. Fue evacuada con éxito, pero no se encontró ningún rastro de Lemaitre. Los rescatadores encontraron un trozo de tela, pero no pudieron confirmar si pertenecía a Miquel. Al caer la noche, se suspendió la búsqueda en tierra, pero la esperanza seguía viva. Un helicóptero con una cámara termográfica continuó la búsqueda. Si está ahí, lo encontraremos. Destacará como un faro, dijeron los rescatistas. Sin embargo, la noche y el día siguiente no dieron resultados. Han pasado más de 72 horas. Probablemente dormí unas 10 horas durante ese tiempo. Te hace reconsiderar lo que es realmente importante en la vida. Solo tenemos el presente, dijo uno de los rescatistas. Los equipos de búsqueda, incluidos helicópteros, perros y voluntarios, peinaron la montaña y sus alrededores. Revisaron todos los senderos e incluso fueron más allá, pero no encontraron rastro alguno de Lemaitre. La búsqueda fue exhaustiva. Las autoridades, los voluntarios y la familia unieron sus fuerzas, pero fue en vano. Al final, se suspendió la búsqueda oficial, pero la familia de Michael no se rindió y siguió buscando respuestas. A lo largo de los años, algunos entusiastas regresaron a la montaña con la esperanza de encontrar algo. Algunos afirmaron haber encontrado objetos que podrían haber pertenecido a Lemaitre, pero nunca apareció ninguna prueba que respaldara esta afirmación. La desaparición de Michael no solo fue una tragedia personal, sino también un motivo para revisar las medidas de seguridad de la carrera. Tras el incidente, los organizadores implementaron sistemas de comunicación mejorados y exigieron a los participantes que llevaran rastreadores para controlar su ubicación. También se introdujeron puntos de control con límites de tiempo para que nadie pasara desapercibido.
Estas medidas están diseñadas para evitar que se repitan tragedias similares. El misterio de la desaparición de Michael Paul Lemaitre sigue sin resolverse. Algunos especulan que pudo haber muerto a causa de las duras condiciones o de un encuentro con un animal salvaje. En cambio, otros creen que simplemente se perdió. Aún no hay pruebas concretas. La historia de Lemaitre ha captado la atención del público, y la persistencia de su familia en buscar la verdad es realmente conmovedora. Su lucha es un tributo a su amor por Michael y a su deseo de encontrar la paz. Gail Stewart desapareció alrededor de las 10 de la mañana, cuando su hijo, preocupado por su falta de comunicación, pidió ayuda a sus amigos. Uno de ellos, siguiendo su intuición, fue a una ruta de senderismo en las montañas Coughlin, cerca de Reno. La zona es muy popular entre los excursionistas locales, debido a sus numerosos senderos de tierra. Sin embargo, Gail fue encontrada en un lugar inusual, en una pendiente empinada donde los excursionistas rara vez se aventuran. El final de la mujer de 64 años en la peligrosa cornisa sigue siendo un misterio. Se cree que pudo haberse caído y, en un intento por salvarse, se agarró a un árbol cercano. En un increíble giro de los acontecimientos, un pequeño grupo de amigos y familiares la encontró a 120 metros del sendero. Un equipo de rescate de 28 personas llegó al lugar alrededor de las 9:15 p.m. y evacuó con éxito a Gail en media hora. En el momento del rescate, no respondía. Sufría hipotermia, había perdido un zapato y tenía graves lesiones en las piernas. El jefe de bomberos, Reno Seth Williams, calificó el rescate como un milagro. Según él, el amigo de su hijo decidió revisar la pendiente, sospechando que Gail podría haber caído allí. Fue entonces cuando oyeron su débil grito de ¡ayuda!, las últimas palabras que pronunció antes de perder el conocimiento. Nuestro departamento atiende unas 50.000 llamadas al año, y este caso destaca, dijo Williams. Llegué al lugar con mi familia y voluntarios. Gail llevaba desaparecida 12 horas. El lugar donde acabó era inusual, una pendiente empinada comparable a una pista de esquí extrema. Llamamos al equipo de rescate de la ciudad. Las fotos del lugar muestran a más de 20 bomberos. Gail, aferrada a un árbol, se encontraba en estado crítico. Las mantas que le proporcionaron los testigos no sirvieron de nada. Casi había dejado de temblar, lo que indicaba una hipotermia grave. Los paramédicos y los equipos de emergencia le prestaron primeros auxilios. A pesar de sus lesiones y de haber perdido un zapato, sobrevivió. El amigo de mi hijo fue a esa pendiente sin ningún motivo en particular. La llamó y oyó una respuesta. Fue una situación muy delicada, añadió Williams. El rescate duró poco más de 30 minutos y Gail fue trasladada al hospital, donde se recuperó por completo. Sin embargo, la historia dio un giro aún más extraño. Exactamente un mes después, el 14 de marzo, Gail volvió a desaparecer. Esta vez fue vista en un aparcamiento cerca del puente Bypass, situado cerca de la presa Hoover, a 756 kilómetros de Reno. Según los responsables del parque, salió a dar un paseo para hacer fotos. Pero Gail no regresó a su coche. A diferencia de la primera vez, no la encontraron hasta varias horas después. Ese día llevaba una camiseta negra de manga larga, leggings negros y zapatos negros, pero no llevaba ni teléfono ni identificación. Gail es una mujer de 170 centímetros de altura y aproximadamente 56 kilogramos de peso. 2 desapariciones en tan poco tiempo han causado preocupación entre su familia, sus amigos y las autoridades. El Servicio de Parques Nacionales ha habilitado una línea telefónica para recabar información. La búsqueda continúa, pero no hay noticias sobre el paradero de Gail. Su primer rescate se considera un milagro, y sus seres queridos esperan un desenlace similar.
La historia de Gail Stewart ha captado la atención del público por su misterio. 2 desapariciones en un mes, circunstancias extrañas y la falta de pistas dejan más preguntas que respuestas. Este caso sirve para recordar la importancia de estar atento cuando se practica senderismo, especialmente en zonas remotas. Mientras continúa la búsqueda, la familia de Gail mantiene la esperanza de que sea encontrada viva y sana y salva. Y eso es todo. Estas historias nos recuerdan que incluso los lugares más familiares pueden esconder misterios mortales. La gente se adentra en las montañas, los desiertos y los bosques, y nunca regresa. Lo único que queda son fragmentos de pruebas y preguntas eternas sin respuesta. Si te ha gustado, dale a me gusta, suscríbete y escribe en los comentarios cuál de estas historias te ha parecido más aterradora. Hay aún más misterios y desapariciones por delante. No te los pierdas.